cuanto a la formalización que acabamos de hacer, es un delito de abuso sexual infantil que está agravado por algunas circunstancias. Lamentablemente no tiene ninguna particularidad especial, es uno de los delitos que, vuelvo a repetir, lamentablemente abundan y que normalmente formalizamos varios. Y bueno, en el día de ayer se dio la formalización de un señor mayor de edad, de aproximadamente 60 años, que había abusado sexualmente de una niña de 10 años, como se suele dar en estos casos, en un contexto de confianza por relaciones familiares. El señor era el padrastro de la niña, o sea, era la persona a la que la niña reconocía como su padre o como su referente de crianza. Y bueno, se dio esta situación y bueno, de acuerdo a la evidencia que tenía la Fiscalía, entendió que era oportuno formalizarlo. En este caso concretamente tuvimos que pedir la medida cautelar de prisión preventiva, porque establece la ley ese mandato cuando la persona es reincidente, como era en este caso el imputado. Tenía una condena anterior, no por este tipo de delito, pero sí vinculado a temas de violencia de género. Y bueno, nosotros solicitamos 180 días de prisión cautelar, la sede nos dio 120. De todas maneras, creo que es un plazo criterioso que estableció la doctora y que no iba a ser suficiente para que la Fiscalía presente la acusación. Yendo a la denuncia, ¿qué resulta detonante en esta historia, este lamentable caso? Bueno, yo pienso que lo que alarmó un poco fue lo que hay que rescatar fundamentalmente es que estas situaciones lamentablemente son muy comunes, que se dan en ámbitos de la familia, o sea que nuestros niños, niñas y adolescentes donde corren más riesgo lamentablemente es en el ámbito familiar y de confianza, y que eso amerita que debamos establecer capaz que otras pautas de crianza, fundamentalmente para nuestros varones, porque digo, es muy difícil poder proteger a las niñas si no pueden estar seguras ni en su propia casa ni con sus propios familiares. Y bueno, otra cosa a destacar en este caso en particular es que observar, que a veces cuesta un poco visualizar a la población, que este tipo de problemática atraviesa todas las clases sociales y todos los estratos y no es particular de ninguno. Entonces debemos estar muy atentos a este tipo de conductas. ¿Actualmente qué relación mantenía este hombre con la mamá de la niña? No, el señor actualmente no tenía ninguna relación porque la mamá lo había denunciado por hechos de violencia de género. El señor no había respetado las medidas y había sido condenado por un delito de desacato por el que estaba cumpliendo medidas cautelares impuestas únicamente por la sede de familia con un dispositivo electrónico de seguridad. ¿Cómo se puede explicar que teniendo medidas cautelares se haya dado el encuentro entre el hombre y la niña? Las medidas cautelares eran únicamente con respecto a la denunciante y muchas veces las víctimas de violencia de género les cuesta visualizar por el propio contexto y por ser víctimas en relaciones de poder que son asimétricas y en la que el victimario dispone un poco de la voluntad de ella, muchas veces no prevén que una persona de estas características pueda victimizar de alguna manera a otras personas que no sean ellas. No se había dado anteriormente ninguna problemática inherente a los hijos de la señora y bueno, es lamentablemente bastante habitual que se permitan visitas con este tipo de personas y bueno, después se den circunstancias de este tipo. ¿Se le puede agregar alguna cierta particularidad al caso de tratarse de un hombre que tiene como profesión ser médico? No, es un delito de abuso sexual igual que todos. O sea, y lo importante capaz a destacar en este caso es que esta situación se dio en un contexto privado del profesional en su ámbito familiar y que no tiene nada que ver con su función ni
ni con los centros donde él desempeñaba sus tareas.